Jóvenes, pues ya llegamos a la segunda parte de este repaso antes de su examen. Como la portada lo muestra, vamos a hablar un poquito de la contextualización. Al hablar de contextualización estamos hablando de geografía, de historia, de cultura, de gente, pues, en donde es que suceden las cosas. Y entonces de todo este contexto nace algo que se conoce con el nombre de estilo. Los artistas van adquiriendo diferentes estilos dependiendo de dónde nacieron, qué escuela les gusta más, cuál es la manifestación donde se siente más a gusto, la, cuál es la que reúne el conjunto de elementos que a él le satisfacen a la hora de mandar un mensaje. En realidad, un artista puede tener a veces un estilo, pasan los años, tiene otro estilo, no está casado con un solo estilo, sino que los va viviendo de acuerdo con el momento. Y un claro ejemplo es, por decir algo, las obras de Octavio Paz. No es lo mismo Octavio Paz en los años 40 que en los años 70 o ya al final de los años 80. Como decía hace un momento, hablar de estilo es hablar de estar al día. Es como la moda que ustedes usan, es parte de tu estilo. Tú te vistes con estilo porque corresponde a algo que va con la época, que está de moda, que está en boga y que la mayoría de las personas que se consideran de buen gusto pues la utilizan. Para comprender qué es lo que en sí encierra una obra artística, pues hay que entender también la visión de que se vive en el momento en que a ese autor le tocó vivir, porque él va a reflejar, por supuesto, su punto de vista, sus tesis con respecto a lo que está viviendo su país y el contexto donde se encuentra. También hay que considerar la vigencia porque no siempre se viven los mismos males, por decir de alguna manera. Algunos son vigentes, otros ya, no, nos, ya no nos inquietan tanto. En cuanto a la motivación, pues eso es muy personal. Cada artista va viviendo sus propias motivaciones de acuerdo con su propia perspectiva de la vida y su propia experiencia. Así es que en el arte se vale de todo. Pero lo que no pueden negar los artistas, y es algo que nosotros debemos considerar, es que el contexto, la época histórica y además geográfica que le tocó vivir, eh, tiñe con gran o con menor porcentaje el producto que el autor nos ofrece, porque nos está comunicando algo que nació de su realidad. Y entonces, por ejemplo, se ponen de moda colores, formas, como por ejemplo lo del barroco, el neoclasicismo. A veces la gente que es muy experta sabe identificar el arte por los colores que se usaron, por el lienzo donde se pintó, si se pintó sobre madera o si lo hicieron con líneas muy curvas, en fin, hay todo un contexto que hay que analizar mucho antes de llegarle a la obra. Cuando hablábamos de vigencia, estamos reconociendo que algunas obras ya tienen muchos años entre nosotros y siguen siendo clásicos. Sin embargo, no todo es vigente. Pero hay que conocer, por ejemplo, lo que se considera como clásico. Una obra de arte tiene el poder de ser, de trascender junto con nosotros y con aquello que al ser humano inquieta. Por eso se dice que la obra artística trasciende. Aquello que se pone de moda de hacer una falsa representación del arte, créanme que no va a permanecer a lo largo de la vida. En cambio, aquello que es clásico y aquello que sí es arte permanece por siempre. En otras palabras, es vigente. Váyanse al caso de Don Quijote, por ejemplo. Eh, el Quijote maneja una serie de valores y de ideales del ser humano que son intrínsecos con la naturaleza del ser humano, y entonces lo vemos identificado aquí en México, lo podemos ver en Europa. En fin, todo el ser humano ha vivido esas inquietudes que vive el Quijote, y además ha estado acompañado por un bribón como Sancho Panza. En cuanto a la motivación, pues como su nombre lo dice,
es aquello que te mueve, aquello que te empuja a crear una obra de arte. Cada uno de nosotros va encontrando diferentes motivaciones. Algunos lo hacen por rebeldía, otros lo hacen por solidaridad, otros lo hacen por amor, por cariño. En fin, los motivos pueden ser muchísimos. Y, y bueno, pues nada más hay que entender un poquito a los artistas, no juzgarlos como locos o decir que su obra es rara, ni es rara ni están locos, simplemente se sienten motivados quizás por algo que tú no te sientes tan motivado. Todo es respetable. ¿Eh? Algunos, por ejemplo, se sienten muy movidos por el tema religioso. Créanme que en la historia de la pintura, por ejemplo, existen grandes cantidades de pinturas que se hicieron para adornar los castillos, para adornar los edificios más importantes de la época de los reyes, por ejemplo, o la época en que los papas pues, se hacían de un ejército de artistas para que vivieran dentro de la corte, por decirlo de alguna manera, y entonces ellos se convertían en voceros de aquello que ellos querían representar. Estamos hablando de la Edad Media y más allá de la Edad Media también. Entonces el tema religioso ha sido una constante en la creación del arte. El arte, acuérdense que nosotros lo usamos como medio, dijimos que lo más importante en todo esto es la comunicación. Y el arte y el medio, pues es aquello que me va a permitir comprender las historias, manejar conceptos, eh, servir de vía, por ejemplo, para que un artista hable en contra de la moralización o en contra de la adoctrinación de la Iglesia Católica, como hay muchos artistas, o bien todo lo contrario, ¿verdad? Que los artistas que, 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 que les gusta el tema religioso y que están a favor de la palabra por ejemplo, de la Iglesia o del Papa, pues van a mostrarnos otra versión muy diferente de la realidad. ¿Se acuerdan que hicimos una actividad donde teníamos que hacer esto con un cuadro sobre las vírgenes? Ustedes lo buscaron, aquí está, la Inmaculada Concepción. Recuerdo que mientras lo hacíamos costó un poquito de trabajo encontrar el significado de los ángeles que no tienen cuerpo. Revisen otra vez ese ejercicio, les conviene. Y bueno, aquí en estas diapositivas que nos compartió Dalia, voy a estar combinando el material de Dalia, el material de Paquito, que no es otra más que la del libro. Yo me voy directamente a la fuente original. Eh, la, el contexto es aquello que va a marcar geográfica, histórica y temporalmente al artista. Así es que lo va a teñir de una serie de características que tienen que ver con el estilo. Entonces, ¿qué debes hacer cuando te acercas a una obra, la que sea? ¿En qué año, en qué siglo, en qué lugar? Segundo, ¿qué tipo de gobierno tenía, por ejemplo? ¿Cuáles eran las inquietudes? ¿Estaban conformes con la forma en que los gobernaban, con sus gobernantes? Eh, tres, si la obra es de tipo religioso, eh, inferir por qué la iglesia o buscar por qué la iglesia jugaba un papel tan importante o tal vez no, ¿verdad? Revisar así como cuando veíamos las hilanderas de Velázquez, que decíamos que muy al principio de ese video, que si fue por encargo o si fue hecho por instinto natural pues del artista. Hemos de reconocer que muchos artistas han hecho obras por encargo. Resulta interesante ubicar la obra y creo que las obras que principalmente hemos estado revisando se ubican entre el siglo XVII y el siglo XX de nuestra era. Eh, y cuando alguien hace una obra, pues hay que preguntarse en qué siglo está ubicado. Y además, algo también sumamente importante, ¿para quién crees que la hizo? ¿Quién quería que la viera? ¿Y por qué? Vamos a esta parte en que conversábamos en días pasados. Aquí hay una pintura. ¿Se acuerdan? Es un mural que hizo Diego Rivera y pues aquí me voy a traer, primeramente hay que contextualizar en dónde se encontraba Diego Rivera, qué año le tocó vivir, qué tipo de gobierno teníamos en ese entonces,
qué le inquietaba, en fin, de toda la serie de preguntas que hicimos hace un momentito. Pero a lo que quiero llevarlos aquí es que debemos de hacer una interpretación primeramente preiconográfica, es decir, cuando vayas a hablarme de una obra, pues dime, por ejemplo, que en primer plano se alcanza a ver una figura masculina con un sombrero vestido con un traje típico de los españoles, a su lado derecho se encuentra una persona que, en fin, todo aquello que sí se ve y que tus sentidos pueden percibir. En cambio, cuando ya pasamos a otro plano, el llamado iconográfico, vamos a decir que representa que, 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 un caballero español esté junto a uno mexicano, porque que representa eh, la serie de figuras encontradas y hasta medio apeñuscadas en un solo sitio, y es que en realidad nos están mostrando diferentes etapas la, que ha vivido la historia del mexicano que fue conquistado y que fue, eh, y que fue en gran parte el reflejo de esa nueva cultura que absorbió. Así es que, pues, exprésate libremente, di que representan esos colores, esas sombras. Eh, lo tienes que ver más de cerca y leer un poquito más del cuadro como para poder aterrizar mejor. Ya en el plano iconológico, así como lo plantea Panofsky, me quise venir para esta parte de acá para que recuerden que en él nos estamos basando. ¿Por qué creen o qué es lo que nos quiso decir en realidad Diego Rivera con este mural? Independientemente que haya sido por encargo, en este nivel iconológico tenemos que ahora sí entrar al terreno connotativo, entrar al terreno de los significados. ¿En qué nos vamos a basar entonces para poder llegar hasta esa última parte? Pues vamos a leer con más detenimiento y entender qué inquietaba al autor y por qué escogió esta imagen. ¿De acuerdo? Es nada más cuestión de interpretar. No está todo dicho, algunas cosas se creen, se sospechan. Lo que quiere decir que tú puedes hacer una interpretación cercana o no tan cercana, pero mientras lo hagas de manera sustentada, pues va a ser correcto. En, la, en esta parte del libro, pues como les decía, aquí viene qué es y qué no es el arte y cómo se interpreta. Posteriormente vamos a entrar ya al terreno de las lecturas denotativas, connotativas, las líneas temáticas, los motivos y un poquito vamos a recordar los ejercicios que hicimos con las lecturas mexicanas.